Bienvenidos a Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en primera carta a los Corintios. Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos capítulo 2, versículo 46. En esta tarde, mis hermanos, vamos a empezar una serie de clases que vamos a llamar esta secuencia de clases de una iglesia con propósito. Una iglesia con propósito. Y en esta tarde, hermanos, quiero mencionar un poquito acerca del enfoque de esta serie de clases. El enfoque de esta serie de clases es para ayudarnos a poder definir cuál es el propósito de la iglesia, la razón por la cual venimos a la iglesia y pues todo lo que compone este tema de la iglesia. Principalmente, ¿qué es lo que Dios quiere acerca de nosotros? Bien, en la mañana estuvimos hablando de la importancia de servir a Dios y estuvimos mencionando que Dios nos ha salvado no para llenar una banca, no para llenar un simple asiento, sino para poder hacer algo más para Él, sino para poder servirle y para que nuestra vida pueda influir en los demás y nuestra vida pueda representar a Dios, pueda representar a Cristo de tal manera que la gente quiera acercarse a Jesucristo. Ahora, hermanos, quisiera que reflexionemos cada uno de nosotros, si los que componemos la iglesia, ¿acaso nuestra iglesia será una iglesia que verdaderamente agrada a Dios? ¿Acaso nuestra iglesia pudiéramos decir que realmente alaba, honra y glorifica el nombre de Dios en todo lo que hacemos? ¿Qué nos hace diferentes de organizaciones? ¿Qué nos hace diferentes de asociaciones civiles como Alcohólicos Anónimos? ¿O qué nos hace diferentes a otras iglesias? Ahora, hermanos, la diferencia se supone, de que la iglesia de Cristo se reúne con un propósito específico: extender el reino de Dios. Ahora, se puede extender el reino de Dios de diferente manera. Podemos extender el reino de Dios a través del evangelio. Podemos extender el reino de Dios a través de nuestra vida personal, y obviamente eso conlleva también el evangelio. Podemos extender el reino de Dios a través de nuestra influencia como iglesia, porque eso también, hermanos, incluye proclamar el evangelio. Entonces, la iglesia no es un edificio. La iglesia no es una estructura, y qué padre por edificios bonitos, por estructuras bonitas, qué bendición por un lugar exclusivo que pudiéramos decir que está muy apto para poder honrar a Dios y para poder hacer algo para Dios en este lugar. Pero a final de cuentas, mis hermanos, la iglesia se compone más, o debería componerse más, por una actitud de agradar y parecerse a Cristo, para tener un corazón conforme a Cristo, que simplemente un edificio muy bonito y muy lujoso. Cada iglesia debería ser cristocéntrica, en donde Cristo es el centro de todo, donde Cristo es el único que tiene influencia sobre el comportamiento, sobre la exposición y sobre cualquier cosa que se hace dentro de una iglesia. Entonces, la palabra iglesia tiene dos aplicaciones. Primera aplicación está en un sentido individual y en un sentido plural. Cuando hablamos de un sentido individual, estoy hablando de que cada uno de nosotros somos salvos, somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos templo del Espíritu Santo. Y eso nos hace, hermanos, parte del cuerpo de Cristo en el sentido individual. Pero también hablando en el sentido plural, es de que cada uno de nosotros pertenecemos a un lugar, estamos en una iglesia local, y de esta manera, hermano, tiene que ver con un propósito en específico, que en este caso es alabar y honrar el nombre de Dios. Cada semana se supone que usted y yo nos reunimos en la iglesia para alabar y honrar el nombre de Dios. Y vamos a la Biblia, en Hechos capítulo 2, versículo 46, el versículo que le mostré, el propósito de la iglesia. Una iglesia con propósito, una iglesia sana. Dice la Biblia lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían ¿qué? Juntos, con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, aquí encontramos, mis hermanos, una iglesia con propósito. Una iglesia con propósito promueve la armonía. Una iglesia con propósito no tiene envidia, no tiene tiempo de pelear, porque está enfocado en extender el reino de Dios. La Biblia dice que cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, que la iglesia local se compone por individuos, y el carácter de cada uno de nosotros define la calidad de la iglesia. Yo no puedo decir que tenemos una iglesia maravillosa o podemos decir que tenemos una iglesia llena de amor si sus miembros no son maravillosos y si sus miembros no están llenos de amor. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir que tenemos una iglesia espiritual si los miembros no son espirituales. Ahora, la calidad de la persona define mucho la calidad de la iglesia local. Si somos peleoneros, ¿qué va a ser nuestra iglesia? Peleonera. Si somos personas problemáticas, ¿qué va a ser la iglesia? Problemática. Si somos personas apáticas, eso hace una iglesia apática. Entonces, si usted y yo queremos una iglesia animada, una iglesia avivada conforme al corazón de Dios, una iglesia que honre y glorifique el nombre de Dios, hermano, usted y yo debemos hacer lo que queremos, debemos estar animados, debemos tener un corazón que honre a Dios, un corazón conforme al corazón de Dios. Porque, hermanos, no podemos pedir más de lo que somos. Entonces, una iglesia con propósito se compone por creyentes con propósito. Creyentes que primeramente definen el por qué están aquí en esta noche. Porque si solo estamos aquí para cumplir únicamente o para decir, bueno, pues calmo mi conciencia, calmo mi mente, entonces, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Porque si no hay un propósito, si no hay un enfoque, si no hay una visión específica, hermanos, simplemente vamos a perder el tiempo en lo que hacemos. Hace rato mencioné de que la luz enfocada, la luz tal cual muy comprimida y enfocada, hace un láser. Un láser que puede romper, quemar o hacer cualquier cosa, puede dañar a alguien porque está muy enfocado. Ahora, imagínate, hermanos, una iglesia enfocada, es una luz la iglesia. La iglesia es una luz y una luz enfocada, una iglesia enfocada puede hacerle mucho daño al diablo. Pero para eso, usted y yo debemos de tener el propósito de la iglesia. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Ahora, podemos preguntarnos, ¿usted y yo pudiéramos decir que tenemos una iglesia conforme al corazón de Dios? ¿Pudiéramos decir que nuestra iglesia verdaderamente honra y glorifica el nombre de Dios? Una iglesia conforme al corazón de Dios se compone por creyentes que buscan tener los mismos intereses, los mismos anhelos, los mismos deseos que Dios tiene. Yo no puedo decir que tengo una iglesia conforme al corazón de Dios o que pertenezco a una iglesia conforme al corazón de Dios si nosotros no tenemos el sentido, no tenemos el enfoque de lo que Dios quiere. Es como decir Dios y yo somos uno mismo, aunque se escucha como una herejía, pero hablando en el tema del corazón y de los intereses, es de que yo quiero lo que Dios quiere y Dios quiere lo que yo quiero. O sea, somos uno mismo. Se supone que a ese punto deberíamos llegar como creyentes. Y cuando lleguemos a ese punto, vamos a ser verdaderamente una iglesia con propósito. La iglesia del primer siglo es una iglesia que se componía por creyentes que realmente habían determinado a cumplir el propósito que Dios les había establecido. ¿Y cuál es el propósito que Dios les había establecido? En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y ¿quién más? Del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después, más adelantito en la Biblia, lo refuerza en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué?
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y más adelante todavía, en primera carta de Pedro, si no me recuerdo, vamos a primera carta de Pedro 2:9. Primera carta de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, el propósito de la iglesia, una iglesia conforme al corazón de Dios, es una iglesia que refleja a Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Es bonito, está padre el aire acondicionado, está padre el edificio, las comodidades, pero si no reflejamos a Cristo, de nada sirve. Hoy en día hay tanta gente anunciando en la calle que Jesús nos ama. Hay tantos videos circulando en las redes sociales de que Jesús es el Salvador del mundo, de que Jesús perdona pecados. Hoy en día, cual más he escuchado de que Cristo puede cambiar vidas, de que Cristo puede transformar vidas. Pero la pregunta es, hermano, que ¿de qué manera estamos reflejando que Cristo ha transformado mi vida? La gente ha escuchado el evangelio cientos de veces, pero no lo cree porque sus miembros hoy en día, hermanos, no tienen un propósito claro de una transformación genuina. Es importante que nosotros, mis hermanos, podamos reflejar a Jesucristo con un propósito, honrarle, glorificarle. La iglesia del primer siglo, que era la iglesia neotestamentaria, tenía un corazón conforme a Dios. Dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bendición cuando Dios obra. La iglesia no se esforzaba tanto porque Dios añadía, porque la gente veía, los creyentes veían cómo ellos estaban dispuestos a morir por Cristo. Veían cómo ellos estaban dispuestos a entregar su vida por su Salvador. Preferían que los golpearan, que los maltrataran, que les quitaran las uñas de los dedos, que los torturaran antes que negar a Jesucristo. Pero hoy en día vemos una generación de creyentes que cualquier cosa nos lastima, cualquier cosa hace que nos alejemos de Dios, cualquier cosa, hermanos, hace que nosotros perdamos el sentido y el propósito de por el cual fuimos salvos en algún momento. Hoy en día, hermanos, la iglesia de Cristo es indiferente a la obra de Dios y al propósito de Dios. Por eso no podemos ser cristianos conforme al corazón de Dios. Puedes ser cristiano, podemos ser cristianos de la secreta, cristianos de domingos, cristianos de ocasión o de momento. Pero hermanos, lo que realmente importa es cuánto Jesucristo está reflejándose en mi vida. Ahora, una iglesia conforme al corazón de Dios, una iglesia con propósito, ello siempre tiene la prioridad de aprender su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual. La Biblia es el sentido de lo que nos va a decir qué hacer y qué no hacer. En 2 Timoteo 3:16, pasaje muy conocido, dice la Escritura esto: toda la Escritura es que inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, una iglesia conforme al corazón de Dios, una iglesia con propósito, tiene la Biblia como prioridad para aprenderla. Pero hoy en día habemos tantos creyentes que no tenemos el deseo de aprender la Biblia. Si nos preguntaran algunos pasajes bíblicos, no sabríamos qué decir. Si nos dijeran: oye, háblale a esta persona de Jesús porque ya está a punto de morir, solo le quedan 5 minutos de vida, ni siquiera sabríamos qué hablar. Y la razón principal es porque no
hemos aprendido a estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo hablar de algo que no conozco? ¿Cómo puedo recordar algo que no he memorizado? Yo recuerdo en un examen del instituto cuando me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener examen, y pues todos espirituales allí, decía Dios, dame sabiduría, Señor, ayúdame a contestar bien ese examen, tengo que pasarlo porque si no repruebo la materia. Dios, por favor, ayúdame, ten misericordia de mí, Señor, dame inteligencia, dame sabiduría. Llorando en ese momento. Y el maestro oró y dijo, Señor, te pido por favor que bendigas a los muchachos en el examen que van a tener el día de hoy y que les recuerdes conforme a lo que ellos han estudiado para que ellos puedan pasar el examen. Y ahí nos acabó a todos, porque en lo personal yo no había estudiado, yo no había puesto atención. Entonces, ¿cómo yo quería recordar algo que yo no había estudiado? Si estamos bien hasta aquí. ¿Cómo nosotros queremos parecernos a Cristo si ni siquiera estudiamos la palabra de Dios? Ni siquiera nos sabemos los libros de la Biblia. Ni siquiera sabemos en qué orden están, qué libro compone el primero del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. No sabemos si está Génesis o Éxodo primero. No conocemos la Biblia. Es como un arma. Un arma puede ayudarte a sobrevivir o puede matarte a ti mismo si no la sabes usar. La Biblia es la autoridad suprema de fe y práctica. No es un libro de ideas, no es un libro de teología, no es un libro de historia humana. La Biblia, hermanos, es plenamente la voz de Dios. Una iglesia que agrada a Dios, una iglesia con propósito, que está bien definida, sabe que la Biblia es el único libro que le va a ayudar a saber qué hacer. La Biblia, hermanos, es aquel libro que Dios ha puesto para que nos sometamos a ella. Porque la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Es importante que si queremos ser una iglesia con propósito, debamos aprender a leer la Biblia. Debamos aprender a usar la Biblia para edificar nuestra vida. Hoy en día, en el mundo, existen grandes mentes de almacén bíblico en donde muchas personas hoy en día almacenan tanta información en su mente y comienzan a almacenar y se saben versículos, y es asombroso cómo te sacan un pasaje y te sacan el texto y te dicen un montón de versículos, pero no aplican absolutamente nada a su vida. Son juzgones, son religiosos, y lamentablemente, mis hermanos, eso daña también el propósito de la iglesia. Es por esa razón que la Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mira, cuando una iglesia se compromete cada día a practicar un versículo, solo un versículo, al año, hermanos, cada día va a tener 365 versículos que haya practicado. O bueno, supongamos, no un versículo al día, un versículo a la semana. Un versículo a la semana. Al año vamos a tener 52 textos bíblicos que realmente estemos practicando cada día. Pero lamentablemente no nos importa. Lamentablemente no queremos aprender de la Biblia. Nos aburre leer la Biblia. Estamos en la iglesia como que, a ver, aquí no vamos a terminar. Es que y estamos con una mente desordenada porque no nos importa aprender la Biblia cuando la Biblia es el manual de vida. Ahora, en la iglesia nos reunimos para alabar a Dios, hablando de un sentido grupal. Por lo tanto, en la iglesia se practica la predicación o la exposición bíblica o la enseñanza fiel de la Escritura o de la palabra de Dios. En otras palabras, una iglesia conforme al corazón de Dios, una iglesia con propósito, una iglesia que define sus prioridades para parecerse a Cristo, hermano, pone atención cuando se le está enseñando. Pone atención cuando se está exponiendo la palabra de Dios porque están deseosos de aprender. Debemos de recordar cómo el apóstol Pablo alaba a los hermanos de Berea que decían, ¿sabes qué? Los de Berea, ellos veían las escrituras y escuchaban y veían las escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenían una actitud tan atenta que se sorprendían de su hambre de la palabra de Dios. Pero si usted y yo venimos a la iglesia
de que, ay, pues a ver a qué hora termina. Ay, el otro, ay, mira, otro. Y vemos un montón de detalles. Entonces, hermano, no tiene sentido, porque no te estás edificando. El mensaje debe ser claro. El mensaje debe ser firme. Una iglesia con propósito quiere que le digan la verdad, aunque duela. Quiere que le enseñen la verdad, aunque tal vez por ese momento no estén de acuerdo. Quiere que le digan lo más comprensible posible lo que se tiene que decir, porque quieren aprender. Esa es una iglesia con propósito. Una iglesia que estudia la palabra de Dios, hermano, entiende los intereses de Dios. Si no estudiamos la Biblia, no podemos saber qué es lo que Dios quiere. No, si nos preguntan, oye, ¿qué quiere Dios? Pues que ganemos almas. Y de ahí no salimos. Es lo que ya no sabemos. Sin embargo, ¿qué más quiere Dios? ¿Qué cosas quiere Dios? Ahora, la segunda cualidad de una iglesia con propósito que tiene un corazón conforme al de Dios es de que está centrada en Cristo. Está centrada en su personalidad, está comprometido a reflejar a Cristo. Ahora, Colosenses capítulo 1, versículo 18, la Biblia dice lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es la cabeza, hermanos? Cristo. ¿Quién debería ser el centro de todo? Cristo. Por lo tanto, Jesús es la cabeza de la iglesia. Toda predicación, toda alabanza, todo lo que hacemos, toda actividad, todo lo que se hace en una iglesia con propósito, se hace para edificar en Cristo. No para honrar y decir, ay, qué bueno es el pastor, ay, qué bueno es el hermano, ay, qué buena es la hermana, ay, qué excelente idea aquí, y alabar y exaltar un hombre. No, todo, hermano, debe ser únicamente para honrar y alabar el nombre de Cristo. Cada iglesia debe girar en torno a Jesús, porque Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor de nuestra vida. Por lo tanto, una iglesia con propósito refleja a Cristo. Busca parecerse a Cristo. Ahora, yo sé que a veces fallamos. Entiendo perfectamente que en ocasiones podemos chispotearla y podemos equivocarnos, podemos pecar. Pero, hermanos, eso es de vez en cuando, pero todo el tiempo, toda la vida, haciendo los mismos pecados, deshonrando el nombre de Dios y dando oportunidad a que la gente nos use como ejemplo para no acercarse a Cristo. Hermano, eso no es ser un creyente conforme al corazón de Dios. El carácter de Cristo era manso, era humilde. El carácter de Cristo tenía amor, era compasivo, era misericordioso, era perdonador. Jesucristo era bondadoso. ¿Acaso usted y yo llenamos esos requisitos? Si es así, qué bendición. Pero si hay algo en lo que estamos fallando, deberíamos buscar la manera de parecernos más a Cristo. El propósito del cristiano es de que cada uno de nosotros podamos tener ese amor y el carácter de Cristo. Podamos reflejar a través del servicio a Jesucristo con nuestra vida. Ahora, una iglesia, mi hermano, conforme al corazón de Dios, es una iglesia enfocada a enseñar la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? La gran comisión es predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, existen diferentes maneras de predicar. Está la manera verbal, está la manera dinámica y está la manera personificada. A mí me encanta más predicar de manera personificada, en donde yo personifico o trato de parecerme a Cristo. Eso es personificar. Por lo tanto, hermanos, un creyente que está dispuesto a personificar a Cristo, la gente dice, oye, tú eres diferente, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres honesto? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué razón tú no eres como los demás? ¿Por qué eres diferente? Y ahí es la oportunidad para que tú y yo podamos hablar de Jesús. ¿Sí me explico? Y qué chistoso es cuando viene un compañero del trabajo y nos encuentra en la iglesia y dice, ¿a poco tú vienes a la iglesia? Yo no sabía que eras cristiano. Y si ellos no saben que somos cristianos, es porque algo anda mal. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Hermanos, nuestra vida debe predicar la gran comisión. Debe acercar a la gente a Cristo. Es más fácil hablar de Cristo que ejemplificarlo.
Es más fácil anunciar de Jesús que vivirlo. Por esa razón, una iglesia verdadera anuncia con su vida las virtudes de aquel que llama de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia comprende que su llamado fundamental es ir y hacer discípulos, pero principalmente con su propia vida. Que la gente nos admire porque nosotros nos parecemos a Cristo. La iglesia no es un club de comodidad, o no debería ser el club de comodidad, aunque en la iglesia debería promoverse la armonía, el amor y todo ese tipo de cosas muy buenas, pero la Biblia, hermanos, es el ejército de Dios para poder compartir el evangelio a todo el mundo. La iglesia debería tener amor por los perdidos. ¿Cómo podemos amar a los demás? Reflejando a Jesús. Porque yo puedo ser el instrumento para que la gente se vaya al infierno o para que la gente realmente crea en Jesucristo. Una iglesia verdadera tiene una disposición de compartir la fe, de practicar activamente la enseñanza, el discipulado a los demás, para que esas personas puedan también cambiar su vida como nosotros hemos cambiado nuestra vida cuando conocimos a Jesucristo. La iglesia no debe ser aislada. La iglesia de Cristo no debe ser indiferente. La iglesia de Cristo debe tener una visión misionera. La iglesia de Cristo debe tener un plan para que la gente pueda conocer de Cristo. Y si la gente se va al infierno, que no sea por nuestra culpa, que sea por su propia necedad y su propia decisión. Pero mi vida, hermano, debe reflejar a Jesucristo lo suficiente para que la gente no tenga excusa. Por esa razón yo te animo el día de hoy a que seamos una iglesia con propósito. Una iglesia con propósito también, mi hermano, se caracteriza por el amor. El amor es lo que define todo. De nada sirve invitar a alguien a la iglesia y que aquellas personas que vienen a la iglesia la miren a la persona de abajo hacia arriba y les hagan una mala cara solo porque no vino con la ropa que yo creo que debería de venir, o solo porque no vino vestido de tal manera que a mí me gusta que todos vengan vestidos. Y hermano, ahí es cuando comenzamos a hacer la división. El amor es lo que define a una persona de Cristo. Dice la Biblia, el amor es sufrido. 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. La Biblia dice que el distintivo del cristiano es el amor. Dice la Biblia, en esto conocerán que sois mis discípulos, cuando amáis los unos a los otros. Entonces, si yo no tengo amor, todo lo que hago simplemente es ruido. Si no tenemos amor como iglesia, todo lo que hacemos es en vano. El amor hace que disfrutemos lo que hacemos. El amor hace que nos desvivamos por lo que hacemos. El amor es el distintivo inconfundible de los verdaderos seguidores de Cristo. El amor se manifiesta de tal manera que los miembros se relacionan entre sí y con el mundo. Y mira, hermano, comienzan a tener una armonía tan genuina que la gente prefiere estar de este lado y no del otro lado. Se supone que la iglesia debería ser el cachito de cielo. Se supone que la iglesia debería ser aquel lugar de paz, aquel lugar de amor. Pero hoy en día, hermanos, hay en tantas iglesias, ya en vez de ser un lugar de paz y un lugar de amor, es un lugar de mercado. Es un lugar en donde hay pleitos, hay chismes, hay contiendas, hay cierto conflicto por envidias, por un montón de cosas. Y mira, hermano, eso lo que provoca es de que la iglesia no crezca, que la iglesia se le caiga un cáncer, que en este caso es el pecado. Cada creyente debería preocuparse por el bienestar de los demás. Cada creyente debería practicar la compasión, el perdón, el servicio desinteresado, mostrando el amor de Cristo en acción. En silencio se habla más de Jesús, que obviamente y con nuestra vida ejemplificando a Cristo, que más que 1000 palabras. ¿Sí me está siguiendo? En cualquier oportunidad que tengas de mostrar compasión por alguien, hazlo. En cualquier oportunidad que tengas de mostrar amor por alguien, hazlo. Y vas a ver, hermano, cómo se va a mostrar la oportunidad para que usted hable de Cristo en todo sentido. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Evangelio de Juan 13, 34.
Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres ¿qué? Si tuvieres ¿qué? Amor los unos con los otros. Ahora, una iglesia con propósito, como lo mencioné hace un momento, es una iglesia que se caracteriza por el amor. ¿Cómo puedo demostrar amor hacia los demás? ¿Cómo es mejor, hermanos? ¿De manera verbal, o sea, hablándolo o practicándolo? ¿Cómo se demuestra mejor? ¿Cómo se demuestra mejor? Practicándolo. Es más fácil hablarlo, es más fácil decirle te amo a todo el mundo, te amo con el amor de Cristo. ¿Cuántos hemos dicho esa frase? Te amo del amor de Cristo. Y yo podemos decir, ¿realmente amamos con el amor de Cristo? ¿O solo amamos a la y se va? ¿O solamente decimos te amo? Porque Cristo, hermano, se sacrificó por amor. Ese es el amor de Cristo. Cuando hay un sacrificio, ¿cuántos de nosotros, hermano, nos hemos sacrificado por el prójimo? ¿Cuántos de nosotros, por alguna razón, hemos buscado la manera de hacer el bien a los demás, aunque nosotros en un punto tan pequeño nos veamos perjudicados? Porque hoy en día hay tantas personas que solamente dan lo que les sobra. A veces yo le llamo a alguien y digo, oye, ayúdame con esto, ¿pudieras echarme la mano en tal cosa? No sé, es que no, estoy muy cansado, no sé, y me pone tantas trabas para poder hacerme un favor. Pero cuando esa persona ocupa un favor, realmente busca que yo le ayude y obviamente siempre lo hago, pero hermanos, el amor no es igual. ¿Sí me está siguiendo? Yo sé más que las personas están con un corazón hacia mí cuando se buscan la manera de mostrarlo con acciones. Entonces, hermano, usted y yo debemos buscar el amor en acciones, reflejarlo aunque los demás no lo valoren, hacerlo aunque los demás no quieran. Hermanos, debemos amar a la gente porque eso es una iglesia con propósito. Ahora, como iglesia, debemos pensar y meditar. ¿Acaso yo tengo una vida con propósito? ¿Acaso yo pertenezco a una iglesia con propósito? Porque si no pertenezco a una iglesia con propósito, entonces yo no estoy cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Acaso Dios se agrada de mí, de mi vida cristiana, cómo lo vivo? Hermano, debemos analizarnos y si queremos que Villazueta cambie y si queremos causar un impacto a toda la república, a toda nuestra localidad, debemos ser una iglesia con propósito. Si queremos que nuestra iglesia aquí y en México y en todos los lugares sea una luz en medio de tanta oscuridad, que un lugar donde la presencia de Dios sea innegable y donde las vidas sean transformadas, entonces debemos comprometernos a ser una comunidad fundamentada en la palabra de Dios, una comunidad fundamentada en Cristo, una comunidad fundamentada y guiada por el Espíritu Santo, una comunidad enfocada en practicar la gran comisión, principalmente con su vida, pero caracterizada sobre todas las cosas con amor. ¿Cómo te gusta que te inviten a comer? Que te digan, ¿sabes qué? Pues ahí está, trágatelo ya y te vas. ¿Verdad que no? Nos gusta poder dialogar y sentirnos amados cuando nos invitan. Hermanos, eso es el amor. El amor cuando se hace y no se reniega, porque el amor es sufrido, es benigno, no te envidias, no se envanece, no es jactancioso. Así que yo te animo el día de hoy a que seamos una iglesia con propósito, conforme al corazón de Dios. Vamos a orar.